La razón humana debe ser aplicada con moderación, actuando como una servidora del texto. Para lograr una comprensión precisa del significado bíblico, resulta indispensable contar con la orientación del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras se expresan en lenguaje humano para leer y entender apropiadamente su mensaje. Por ello, es necesario utilizar con humildad nuestra razón humana. Qué importante usa la razón humana, ¿verdad? Muchos teólogos, mucha gente siempre ha estado ahí con la batalla de la razón humana es buena o es mala, porque la filosofía muchas veces son en contra, ¿verdad?, de los valores cristianos. Entonces, la respuesta más humilde es: la fe y la razón no se contradicen, ¿vale? Sería lo básico. La fe no viene a destruir la razón, y la razón no fue creada por Dios para destruir la fe. Es que no tendría sentido, ¿vale? Tenéis vosotros un poquito de sentido común y hacer esta cuenta matemática. Si Dios nos regala la fe, es para beneficio de la razón. Y si Dios nos regala la razón, es para beneficio de nuestra fe. Entonces, finalmente vemos que el Espíritu Santo tiene aquí realmente la llave de ese entendimiento. Dios nos ha dado una razón, sí, pero esta razón está ahora mismo afectada por un problema, por un virus que se llama pecado. Entonces vemos que todos los días somos pecadores y que nuestra razón está en contra de lo que la palabra de Dios enseña. En nuestra razón, cuando leemos los 10 mandamientos, vemos que siempre está peleando y luchando contra nuestro cuerpo porque no quiere cumplirla. Y ahí eso está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros poco a poco, dando entendimiento, dando luz a nuestra mente, a nuestra razón, para que vea y madure en la fe poco a poco. Entonces es muy importante que la razón humana sea sierva de la fe. La fe ha venido para que la razón pueda conocer a Dios, porque la razón sin fe podrá ver las maravillas que Dios ha creado. Y es cierto, ¿verdad? Que uno puede llegar a decir de que existe un Dios por todas las cosas, ¿verdad? Los planetas, las estrellas, los océanos, las montañas. Pero qué pobre se queda eso, ¿verdad? Cuando uno dice, me acerco a la palabra y conozco a Dios mismo y ese Dios transforma mi vida y mi historia. Entonces vamos dando un salto mucho más grande, ¿verdad? Cuando uno no solamente razona y entiende a Dios, sino que es uno más de la familia y tú puedes hablar con él todos los días en oración. Homenaje. Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Hechos 17, 11. Estos, sin embargo, eran más nobles que los de Tesalónica, ya que recibieron la palabra con toda avidez y cada día examinaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien, ahora aquí estamos dando un poquito de sostenimiento, ¿verdad? A aquello que he explicado de por qué la razón, el entendimiento es importante. Y es tan importante porque la razón necesita entender lo que lee, ¿verdad? Y de hecho, en la carta de Pedro dice de que tenemos que dar razón de nuestra fe. También hace falta defendernos. Entonces hace falta razonamiento. La filosofía es positiva. Cuando uno quiere refutar, quiere también sostener una idea clara de lo que es la verdad. Entonces, vemos aquí qué importante era poco a poco cómo esa palabra de Dios se iba perfeccionando, ¿verdad? Hasta llegar a nuestras manos una Biblia, porque la Sagrada Escritura siempre se ha ido examinando, estudiando, porque esto era la única forma de cómo el Espíritu Santo
con esa llave invisible, ¿verdad? Abría la cajita de nuestro cerebro para abrirla y ver los conocimientos más profundos de Dios. Entonces vemos que uno realmente aprende más de Dios cuando uno estudia la palabra de Dios. Si uno se pone a leer libros de teología, va a aprender muchas cosas, pero no es lo mismo leer libros de teología a leer la misma palabra de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo el Señor quiere que amemos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, pero también con nuestra mente. Hace falta amar a Dios con nuestra mente. ¿Cómo uno ama a Dios con la mente? Pues poniendo su mente a disposición de la palabra. Uno con su mente se hace más humilde, se acerca a la palabra de Dios, no buscando peleas o conflictos, sino que uno más bien quiere recibir lo que Dios quiere para él. Y aunque muchas veces no entendamos las cosas, quizá ahora no la entendamos, pero quizá dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 10 años tú digas, ay, qué tonto fui. Tantas veces que he leído este pasaje y nunca me he dado cuenta de lo que realmente quería decir. Y lo tenía delante de mis ojos. Entonces, poco a poco, el Espíritu Santo va abriendo esa mente. Las Sagradas Escrituras, a diferencia de otros libros, es inspirada e inerrante. Es un error emplear la razón humana para cuestionar o rechazar su veracidad. Romanos 3:4. Pero Dios es veraz. Aunque todo hombre sea mentiroso, según está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Entonces, vemos aquí que la Sagrada Escritura, repetimos una vez más, ¿verdad? Son inspiradas, son inerrantes, son inspiradas por el Espíritu Santo, son inerrantes, no se pueden contradecir la palabra de Dios, ¿verdad? Dios no nos puede ni mentir ni mentirse a Él mismo, porque si no, no sería Dios. Entonces el hombre, con su razón, siempre ha tenido un conflicto y es que por mucho que ha leído la palabra de Dios y por mucho que no lo entienda, siempre está cuestionando, siempre está rechazando. Y eso es el camino más malo que un hombre se puede enfrentar. Y es, pues, negar la palabra de Dios. Cuando tú niegas la palabra de Dios, cuando tú la cuestionas, pues es como si tú pusieras un caparazón, ¿verdad?, en tu mente. No deja obrar al Espíritu Santo. Es muy difícil. Entonces vemos aquí con más, digamos, con más seguridad de que efectivamente el hombre por sus propias fuerzas es que no puede acercarse a Dios. Por eso es una obra del Espíritu Santo, porque la razón nuestra, que siempre está en pecado, está en conflicto, no quiere a Dios. ¿Cuándo la razón va a querer a Dios? Pues realmente va a ser un conflicto toda la vida. Pero cuanto más se acerca la palabra de Dios, el Espíritu Santo irá trabajando en nosotros poco a poco. Y aquí en Romanos dice una vez más que Dios es veraz, es decir, que Dios no quiere algo malo para ti, Dios quiere lo bueno, aunque todo hombre sea mentiroso. El hombre podrá mentirte lo que tú quieras, pero Dios nunca podrá mentir, porque si Dios nos miente, entonces está facilitando de que todo el mundo nos vayamos al infierno. No tendría sentido. Entonces, ¿para qué ha venido Jesucristo a morir en una cruz? Entonces, si te pones a pensar, estas piezas encajan perfectamente en el rompecabezas. Y ahora en Colosenses dice que mira, que nadie os engañe. Y esto, esta frase, pues podría ser profética para hoy en día, porque estamos todo el día en Facebook, en Instagram, en TikTok, viendo televisión, viendo Netflix, viendo HBO, viendo Amazon, viendo esto, el Black Friday. Si te das cuenta, nos están metiendo goles por todas partes.
medio de filosofía, medio de pensamiento. ¿Y qué pasa? Que uno vive como en una burbuja. ¿Y dónde está Dios? Te pregunto. Fíjate aquí lo que pone, según la tradición de los hombres. ¿Qué es lo que quieren los hombres? Más propiedades, más derechos, quieren más tesoros para sí mismos, quieren más ego, quieren ser superior a los demás. Si te das cuenta, es una batalla para sobrevivir hoy en día. Pero, muy bien, nos vemos en este mundo donde tenemos que ir desconfiadamente porque no sabemos a quién nos vamos a encontrar. Pero tenemos a uno que no hubo engaño en su boca. Tuvimos a uno que murió por nosotros porque nos amó hasta el extremo, que es Jesucristo. Entonces, viendo esta radiografía, ¿verdad?, de nuestra vida y de lo que es nuestro día a día cotidiano, ¿qué es mejor? ¿Apoyarse en los hombres o apoyarse en la palabra de Dios, donde Cristo mismo te está hablando todas las veces que tú abras esa Biblia? Que es verdad que tú no lo vas a entender muchas veces. Bueno, paciencia, que la paciencia es una virtud. Yo lo entiendo que muchas veces queremos saberlo todo muy rápido y queremos tener buenos profesores de teología que nos lo expliquen todo tan muy sencillamente. Y fíjate que incluso explicándotelo muy, muy sencillamente, a veces nuestra mente no se abre. Por eso hay que ir poco a poco, madurándolo según el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros.